Hola amigos, bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí. Yo soy Rosa María y ante todo quiero agradecer a todos ustedes que se toman el tiempo de ver los videos tutoriales, de suscribirse al canal y de dejarme lindos comentarios. Muchísimas gracias. En esta oportunidad les traigo este trabajo realizado con la técnica de punto andino y el crochet clásico. Como siempre, es muy sencillo de hacer. Quédense. Los invito a ver el video tutorial. Muchísimas gracias. Para realizar estos aretes con la técnica de crochet, vamos a utilizar los siguientes materiales. Alambre de cobre dorado calibre 26, dos asitas para aretes, rondeles tornasolados número 5, brillante Swarovski en forma de lágrima color pavo real, aritos de cobre color dorado, alicate de corte, alicates de presión y en este caso es un crochet de 1.5 milímetros. Empezamos. Acá tengo un alambre calibre 26 al que le ensarté 13 rondeles número 5 tornasolados. Y por acá tengo un crochet de 1.5 milímetros. Entonces empezamos. Este alambre por lo general es un poco grueso y no es fácil de trabajar, pero quería hacerlo con este alambre porque para armar mejor el diseño. Entonces, si es muy grueso el alambre, hay que suavizarlo un poquitito y lo suavizamos estirándolo, como recalentándolo, recociéndolo, como hacen los joyeros. Entonces tomamos el crochet y realizamos la vueltita y trabajamos nuestras cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Unimos esta última con la primera y cerramos nuestro círculo central. Entonces acá vamos a trabajar nuestro punto andino. ¿Cómo es el punto andino? Entramos, deslizamos, armamos nuestra media luna, tomamos el crochet, el alambre, deslizamos cortito y abrimos nuestro circulito y está nuestro primer punto. Es muy sencillo, es como el medio punto simple, solamente que armadito. Es muy simple, es armado nomás, así. Tomamos el crochet como tradicionalmente lo tomamos el alambre así, deslizamos y ya queda armado nuestro puntito. Nuestros puntitos. Lo formamos ahí y ahí están. Volvemos a hacer, entramos al círculo central, tomamos el alambre, deslizamos. Es la única diferencia. En el crochet tradicional hacemos esto y esto. Acá solamente lo armamos. Ahí está armadito. Y deslizamos. Y ya está. Es prácticamente armar el punto, el medio punto.
Y bueno, ahí están nuestros puntos andinos, que son muy sencillos, ya los vieron. Una más. Entramos al círculo central, deslizamos como en el medio punto, armamos media luna, está formadito, y ahí entramos con el crochet, sacamos el alambre como tradicionalmente lo hacemos, así, y deslizamos, y ya queda formadito nuestro punto. Entonces tomamos nuevamente, entramos, salimos, armamos, hacemos nuestra media luna para que esté formadito y luego tomamos el alambre y lo deslizamos. Muy sencillo, muy sencillo. Van 5 puntos. Entramos, salimos, realizamos nuestra media luna, deslizamos y si no quedó tan formado, lo acomodamos y ya está. Y ahí está. Ahí están nuestros puntitos andinos, que son muy sencillos. Ya están formaditos. Y continuamos. Tengo 2, 4, 6. Vamos a hacer 9 puntos. Acá ya terminé mis 9 puntos. Entonces volteamos el tejido y continuamos con nuestro trabajo. Entonces acá está nuestro arito, nuestro puntito. Entramos en el que sigue, deslizamos, armamos nuestro punto, la media luna y tomamos el alambre y lo deslizamos. Ahí está nuestro punto. Luego tomamos el otro, tomamos los dos alambrecitos acá, realizamos nuestra media luna que queda armadito. Y deslizamos el alambre. Y ahí están nuestros puntitos. Luego continuamos con el siguiente. Trabajamos acá los dos juntos, los unimos, hacemos la media luna para armarlo bien y deslizamos el alambre cortito nomás y armamos nuestros puntitos. Bueno, y así quedan nuestros puntitos. Entonces yo voy a continuar, voy a terminar esta fila y voy a hacer otra más. 3 filas de puntos andinos. Yo continúo. Bueno, acá ya terminamos de hacer nuestras 3 filas de punto andino. Entonces ahora empezamos con las cadenitas. Empezamos acá en el inicio y hacemos nuestras cadenitas clásicas. Pero las armamos. Llegamos hasta el fondo. Sujetamos acá, volteamos. Luego armamos la próxima. Llegamos hasta acá. Deslizamos. Sujetamos acá y volteamos. Y quedan nuestras cadenitas armadas. Son las mismas cadenitas de crochet clásico, ¿no?
Tomamos el punto, lo deslizamos hasta acá, luego deslizamos como acostumbramos y luego sujetamos acá, presionamos al inicio de nuestro puntito, acá presionamos para que quede firme. Seguimos con la siguiente, la armamos acá, hacemos nuestro punto, jalamos nuestro alambre de forma tradicional y esto se cerró un poquito, acomodamos bien y tenemos nuestras cadenitas de la forma tradicional, pero armaditas, ¿no? 2, 4, me falta una, son 5. Y están nuestras cadenitas. Entonces, sujetamos acá al siguiente punto, entramos ahí y ponemos los dos juntos y deslizamos el alambre para que quede acomodado. Ahí quedan nuestras cadenitas. 5. Entonces empezamos con la siguiente, hacemos las cadenitas, llegamos acá al tope, jalamos de forma tradicional, luego sujetamos acá y volteamos nuestra cadenita, llegamos al tope, tomamos nuestro alambre, volteamos para acomodarlo mejor y vamos armando nuestras cadenitas, las cadenitas tradicionales. Armamos, sujetamos acá, damos una media luna para acomodarlo mejor. Ya me sobré de alambre un poquitín. 1, 2, 3, 4. Lo que queremos hacer es realizar las cadenitas tradicionales, pero armándolas mejor porque se van a lucir mucho, van a estar muy expuestas. Entonces queremos armarlas un poquito. Para que se vean mejores trabajadas. Son 5. Tomamos el punto de acá, entramos con los dos, o sea, este, y deslizamos. Damos la vuelta acá y ya tenemos dos cadenitas acá. 2 tiras de cadenitas, ¿no? Y así continuamos toda la fila, haciendo 5 cadenitas y colocándolas acá al costado. Nos van a salir 8, porque empezamos, recuerdan que teníamos 9 puntos, entonces empezamos acá y terminamos en la segunda. Y así nos van a salir 8 tiras de cadenitas. Yo continúo. Bueno, acá ya terminé de realizar mis 8 tramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cada tramo de 5 cadenitas. Entonces ahora volteamos el trabajo. Acá está mi punto. Y vamos a realizar puntos deslizantes. Vamos a realizar 3 puntos deslizantes para subir acá a este tramo. Entonces entramos acá, acomodamos bien nuestro puntito y deslizamos. Acomodamos y vamos al siguiente punto. Hacemos lo mismo. Entramos, tomamos el alambre y deslizamos. Van 2 y el tercero. Van 3. Entonces ahora hacemos lo mismo que hicimos acá.
hacemos nuestras cadenitas, pero vamos a hacer, acá hicimos tramitos de 5, ¿no? 5 cadenitas. Acá vamos a hacer tramos de 3, pero con la diferencia es que vamos a poner nuestro rondel. Acomodamos acá y acá. Para armar vamos a colocar un rondel. Entonces vamos a colocar el rondel, pero por el lado de abajo. O sea, esta va a ser nuestra cara. Entonces hacemos el puntito y hacemos otro más, porque dijimos que vamos a hacer 3. Entonces esto unimos acá en el tramo anterior, que eran de 5, el del medio. Ahí colocamos ahí cerramos nuestro tramo de 3 con el rondel. Y esto es por delante, así queda. Hacemos uno más, hacemos las cadenitas del crochet clásico, jalamos acá, siempre acomodamos nuestro punto. Acá le damos una media luna, acomodamos esto acá y esto para acá. Entonces, ahora acá también tenemos que poner un rondel. Ponemos por atrás de nuestro tejido, pero que va a ser nuestra cara del tejido, ¿no? Va a ser nuestra cara del diseño. Sacamos y hacemos una cadenita más. Llegamos hasta acá, deslizamos, sujetamos acá bien y unimos acá justo en la cúspide de nuestro anterior tramo de la fila anterior, en el número 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí entramos y acá deslizamos nuestro alambre, deslizamos. Acá quiero acomodar bien mis puntitos. Entonces volteamos para verlo. Y así están nuestros dos rondeles. Entonces, de la misma manera continuamos hasta terminar esta fila. En esta fila vamos a hacer solamente 7 tramos, porque cada vez que nosotros avanzamos, disminuimos en cantidad de tramitos. Acá, esta fila nos toca hacer 7 tramos. Entonces yo continúo de la misma manera. Hago mis 3 cadenitas y en el medio le coloco el rondel. Cadenitas simples de crochet clásico. Entonces yo continúo. Y acá ya terminé de hacer mi fila de 7 tramos. Esta es la parte donde trabajamos y esta es la parte donde vamos a trabajar. Es más o menos así va a ser. Pero trabajamos así. Entonces este es mi puntito. Y vamos a hacer, estos tramitos fueron de 3. Uno, este segundo que va por debajo de rondel y el tercero. La cúspide de este tramo es está debajo de rondel, o sea, el triangulito, ¿no? La montañita. Entonces acá esta va a ser nuestra cúspide. Entonces vamos a hacer los puntos deslizantes. Tomamos nuestro alambre por acá y entramos en el primer punto.
hasta acá y lo deslizamos. Nuestro segundo punto, que es la cúspide, que es la punta de la montañita. Vamos acá, este va nuestro segundo y estamos a este nivel, ¿no? Al nivel de los rondeles. Entonces acá empezamos ya la siguiente fila. Esta fila va a ser de 6. Ahí hacemos tramitos también de 3. Hacemos uno, acomodamos nuestro puntito y en este segundo punto vamos a poner otro rondel. Pero este rondel ya no va a ser para abajo como hicimos anteriormente, sino para arriba. Entonces hacemos el punto va por debajo de nuestro rondel y hacemos otra cadenita más. Acomodamos bien, deslizamos y esto va a ir a esta cúspide. Va a ir a la segunda cúspide acá, detrás de este rondel. Igual que hicimos acá, empezamos aquí, la montañita. Ahí tomamos nuestro alambre acá y deslizamos. Acá detrás del rondel. Quiero acomodar bien esto para que lo vean bien. Y así queda. Y así queda nuestra fila. Avanzamos. Entonces acá tengo que hacer una montañita de 3, igual que esta. Hacemos una cadenita, luego ponemos otro rondel. Entonces acá trabajamos debajo del rondel, hacemos nuestro puntito, nuestra cadenita. Esta va por debajo. Y acá hacemos otra cadenita más. La armamos bien. Y esto va a esta cúspide. Ahí entro y deslizo nomás mi alambre. Entro así y deslizo. Entonces ya tengo dos montañitas de 3. Voy a acomodar mis puntitos. Entonces continuamos haciendo 3 con un rondel, 3 y rondel, hasta terminar la fila, que son 6 rondeles. Bueno, acá ya terminamos de hacer la fila de 6 tramitos. Entonces así. Entonces continuamos por detrás. Tomamos nuestro puntito y vamos a deslizar hasta la cúspide. Entonces 1 y 2, porque eran de 3, ¿no es cierto? La cúspide sería acá en el número 2. Entonces entramos, tomamos el alambre y deslizamos. Para llegar a la cúspide solamente tenemos que entrar y deslizar. Entramos y deslizamos. Una vez que ya están, ya llegamos a la cúspide, a la puntita de la montaña, de la montañita, ahora hacemos acá nuestras cadenetas. Acomodamos bien, acá, que llegue acá al extremo,
Luego, luego tomamos el alambre como si fuera una cadeneta tradicional de crochet. Giramos un poquito para acomodar. Acomodamos nuestras cadenitas. Luego giramos, deslizamos, otra vez giramos, acá acomodamos, si desean así, presionamos bien, van 1, 2, 3, 4, esta es la cuarta, giramos, presionamos acá, ya tenemos nuestros 4 puntos, 4 cadenitas, 2, 4 y una quinta, deslizamos, deslizamos, presionamos acá y acomodamos nuestro punto. Ahora acomodamos todos, que estén bien armaditos. Y esto de acá va acá a la cúspide del otro, del rondel, de este segundo rondel, de esta fila, de la fila anterior. Aquí hacemos un espacio y ahí entra nuestro puntito. Deslizamos nomás, así, sencillito. Deslizamos y volteamos para verlo por delante. Y viene así nuestra montañita. Y luego vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer nuestros 5 puntos. Y 5. Entonces unimos acá en la cúspide de nuestro tramito de 3 de la fila anterior. Entonces acomodamos nuestros puntitos y volteamos para ver cómo avanzamos. Entonces yo continúo realizando esta fila, que son 5 tramos de 5 montañitas. He hecho 2, me faltan 3 más. Entonces yo continúo. Bueno, acá ya tengo un pasito más adelantado. Ya realicé mis 5 tramos de 5 cadenitas. De aquí en adelante van a ser siempre tramos de 5. Bueno, entonces acá tenemos nuestra cadenita de inicio y vamos a continuar. Vamos a llegar a la cúspide haciendo 3 puntos deslizantes. Acá se nota mejor que anteriormente, ¿no? El trabajo. Entonces entramos hasta acá, deslizamos nuestro alambre, solo deslizamos, es el punto deslizante, entramos al siguiente, hasta acá, luego deslizamos, acomodamos nuestros puntos y nos falta uno más, entramos hasta acá, deslizamos y ya llegamos a la cúspide de nuestra montañita. Y a partir de ahora vamos a hacer 5
cadenitas de crochet clásico, pero mejoradas. Las abrimos así, luego podemos presionar acá para que se arme mejor. Entramos, tomamos el alambre, deslizamos, hacemos la media luna, acomodamos nuestros puntos, uno más, acomodamos, tres puntitos, acomodamos acá, deslizamos nuestro alambre cortito nomás para no enredarnos, sujetamos acá, y nuestro otro punto, entonces ahora con nuestros 5 puntos entramos a la cúspide de nuestro tramito anterior, de nuestra montañita. Entramos ahí y realizamos un punto deslizante. Entonces acá formamos la montaña, acomodamos bien nuestros puntitos y así queda nuestra primera montañita de esta fila que tiene 4. Esta fila va a tener 4 montañitas. Entonces yo continúo, realizo mis 4 tramitos de 5 cadenitas cada uno. Yo continúo. Acá ya concluimos nuestra fila de 4 tramitos que tiene cada una 5 cadenitas. Entonces volteamos, ponemos nuestro alambre por acá, tomamos acá nuestro puntito y hacemos lo mismo. Vamos a hacer 3 puntos deslizantes y luego acá vamos a hacer nuestras cadenitas simples para unirlas acá. Lo mismo que estuvimos haciendo en los pasos anteriores, ¿no? Deslizamos hacemos nuestros puntos deslizantes acá, 2 y 3 puntos deslizantes, luego nuestras cadenitas de forma tradicional, formándolas, y 5 cadenitas para unirlas acá con un punto deslizante. Acomodamos y mostramos nuestra última montañita en esta fila. Acomodamos. Entonces yo continúo. Esta es la fila de 3. Vamos a hacer 3 montañitas. Yo continúo. Y acá ya terminamos de realizar la fila de 3 tramos. Entonces nos corresponde hacer la fila de 2. Hacemos nuestros puntos deslizantes y realizamos una montañita y la otra.
Y ahora con los 5 acá, unimos acá a la cúspide de nuestra montañita y hacemos un punto deslizante. Acomodamos acá nuestras cadenitas y ya terminamos el primer tramo. Nos corresponde hacer el segundo para terminar la hilera. Van en degradé 5, 4, 3. Nos toca la fila de 2. Y aquí ya terminé de hacer mis 2 tramos de la penúltima fila. Entonces ahora tomo acá mi punto, pongo mi alambre por atrás y hacemos nuestro punto deslizante como lo hicimos anteriormente. Deslizamos acá el segundo punto, deslizamos nuevamente. Entonces ahora hacemos nuestros puntos, nuestras cadenitas, hacemos nuestras 5 cadenitas formaditas, las armamos, doblamos acá. Para mejor presión hacemos esto, para mejor armado, llegamos hasta acá, lo formamos bien. Acá me sobra un poquito de alambre, por eso hay que tratar de que sea el alambre cortito. Cortito me refiero a tomar así pequeñito el alambre para deslizarlo y armar nuestro puntito. Van 4, nuestro quinto, y vamos acá a esta cúspide y hacemos nuestro punto deslizante. Entonces volteamos y ya tenemos concluido todo lo que es tejido. Entonces deslizamos nuestro alambre y lo cortamos. Entonces acá aseguramos una y otra vez. Entonces ahí cortamos el alambrecito. Entonces así queda concluido nuestro trabajo de crochet. Entonces vamos a colocarle por acá unos brillantitos, unas lagrimitas para darle alguna gracia. Este es un trabajo un poquito mecánico. Las vamos a colocar con los aritos. Yo me quedo realizando esta operación. Y acá ya le coloqué los brillantitos, las lágrimas. Y ahora solamente nos queda colocarle la cita y queda concluido nuestro trabajo realizado con la técnica de punto andino y crochet clásico. Espero que les guste y que les sirva la técnica. Con ustedes, hasta el próximo video tutorial. Muchísimas gracias.